juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Pues hermanos, vamos a comenzar nuestra celebración de la Eucaristía. Hoy escucharemos en el Evangelio, ante la pregunta de Pedro, de cuántas veces tenemos que perdonar al prójimo, cómo Jesús, reflejo del amor y del perdón y misericordia del Padre, nos pide que perdonemos siempre. Pongámonos en la presencia del Señor, pongamos nuestra vida con nuestras alegrías, con nuestros gozos, pero también con nuestros pecados, para que el Señor, que nos ama, nos purifique y nos perdone. Invocamos a Santa María y a todos los santos para que intercedan por nosotros. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos. A la vista de todos, emigra a otro sitio. Tal vez así comprenda que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día, a la vista de todos. Partirás al atardecer, a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todo, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de todos. Sácalo de la oscuridad. Cúbrete la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro, en pleno día. Al atardecer, abrí una brecha en el muro con las manos. Lo saqué de la oscuridad
y me lo cargué al hombro a la vista de todos. A la mañana siguiente me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles, esto dice el Señor Dios. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un signo para vosotros. No como yo he hecho, así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje en la oscuridad. Saldrá por una brecha que abrirá en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones del Señor. No olvidéis las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres. Fallaron como un arco engañoso. No olvidéis las acciones del Señor. Con sus altorazos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios lo oyó y se indignó, y rechazó totalmente a Israel. No olvidéis las acciones del Señor. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, escolarizado contra su heredad. No olvidéis la casa del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por esto se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor.
Queridos hermanos, acabamos de escuchar en el Evangelio una pregunta que le hace Pedro al Señor. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? Y hemos escuchado cómo Jesús, con todo el cariño, le dice a Pedro, no te digo hasta 7 veces, como me has preguntado, sino hasta 70 veces 7. Para comprender la respuesta de Jesús, creo que lo que primero debemos comprender y entender es el significado del número 7. El número 7, los que hemos estudiado Sagrada Escritura, sabemos que en la Sagrada Escritura el número 7 es el número de la perfección. Entonces, comprendiendo el significado del número 7, podemos entender las palabras de Jesús. No solamente hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que significa siempre. Hay que perdonar siempre. Muchas veces nosotros coloquialmente en nuestras conversaciones decimos, sí, yo perdono, pero no olvido. ¿Qué significa el perdón cristiano? El perdón que invita Jesús a que sus discípulos y nosotros, que también somos discípulos, vivamos. Pues mirad, para comprender el perdón al que nos invita Jesús, tenemos que hacerlo en la clave del amor. El perdón en la clave del amor. Mirad, hace unas semanas celebrábamos la fiesta de Santa María Magdalena. Y daros cuenta que en el Evangelio Jesús dice, se le perdonó mucho porque amó mucho. Y el mismo Pedro que negará a Jesús 3 veces, cuando Jesús resucitado se aparece en el mar de Tiberíades y se aparta con Pedro a pasear, daros cuenta que Pedro no le dice, Señor, perdóname, o te voy a perdonar, le dice Jesús a Pedro, no. Simplemente le pregunta, Pedro, ¿me amas más que a estos? Y le pregunta 3 veces la misma pregunta, Pedro, ¿me amas más que esto? Y Pedro le responde, Señor, tú sabes que te amo. Por segunda vez, Señor, tú sabes que te amo. Y nos dice el evangelista San Juan que la 3ª vez que le pregunta el Señor a Pedro, dice que Pedro se entristeció y dice, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es decir, para comprender el perdón cristiano, el perdón que nos pide Jesús, que nosotros debemos vivir con nosotros mismos, con Dios y con nuestros hermanos, es un perdón cuya clave es el amor. No podemos separarlo. Entonces, desde la clave del amor podemos comprender y entender lo que a continuación Jesús nos relata con la parábola del criado injusto. Un criado que le pide perdón a su Señor para que le perdone sus deudas y el Señor, en su misericordia, le perdona. Pero sin embargo, él, cuando sale a la calle, aquellos que le deben, no actúa de la misma manera, sino que actúa con dureza. Y daros cuenta cómo termina la parábola. El Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Y fijaros las palabras de Jesús. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Y es que la clave del amor hay que vivirlo en el amor al prójimo. Y así podremos entender también la clave del perdón. No podemos separar el amor, individualizarlo en nuestro amor a Dios, porque el mismo Jesús es muy duro, con los sumos sacerdotes, con los escribas y con los fariseos cuando les dice, pero ¿cómo decís que amáis a Dios al que no veis, si luego tenéis al hermano, al que estáis viendo todos los días y no lo amáis? En la misma clave podemos entender el perdón. Hay que perdonar siempre al hermano desde la clave del amor. No nos vale decir perdono, pero no olvido. No, porque entonces en nuestro corazón queda rencor, en nuestro corazón queda un ápice del odio, del mal que nos han hecho, y eso no nos hace ser felices.
Mirad, voy a terminar, queridos hermanos, con algo muy importante. Mirad, vivimos una sociedad, nuestra sociedad de hoy, en la que nos cuesta pedir perdón. Muy pocas veces se pide perdón. Utilizamos el insulto, utilizamos el rencor, utilizamos la violencia, utilizamos la venganza. Y yo muchas veces le digo a la gente en el confesionario, pedir perdón. Si el pedir perdón no te humilla, el pedir perdón no te humilla, sino que te enaltece, sino que te fortalece interiormente. No tengamos miedo a pedir perdón desde el fondo de nuestro corazón, sobre todo en la clave del amor. Ya sabéis que Jesús nos dijo, el amor más grande es aquel que es capaz de dar la vida por sus amigos. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Entendamos el perdón en la clave del amor y sabremos descubrir el tesoro más hermoso que tiene el cristiano en su corazón. Pidámoselo hoy a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que aquí en Cova de Iría, aquellos 3 pastorcitos, a Francisco, a Jacinta y a Lucía, les pidió que amaran a los pecadores, pidieran por ellos desde la clave del amor, para que el Señor los convierta, para que el Señor les perdone. Que así sea. Presentemos nuestras plegarias a Dios, nuestro Padre, diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia Católica y por las demás iglesias y grupos cristianos, haz, Señor, que en estos momentos de crisis y búsqueda sepamos hallar en la luz del Evangelio la fuente profunda de la renovación. Oremos unidos. Padre, escúchanos. Por los hombres y mujeres que se han alejado de la fe, haz, Señor, que el testimonio de los cristianos les lleve a encontrar de nuevo la vida y la salvación que tú les ofreces. Oremos unidos. Padre, escúchanos. Por los niños, haz, Señor, que crezcan sanos de alma y cuerpo, y que los mayores sepamos amarlos de verdad. Oremos unidos. Por las parejas y familias que viven en el desencanto de la rutina, de los conflictos conyugales y de las tensiones interminables, haz, Señor, que encuentren en ti la fuerza y el impulso para ir hacia adelante y puedan recomponer la convivencia y el amor. Oremos unidos. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, haz, Señor, que sepamos seguir sin miedo el camino que conduce a descubrir la inmensa alegría de tu presencia entre nosotros. Oremos unidos. Pidamos especialmente al Señor en esta tarde por todos los difuntos de esta pandemia del coronavirus, especialmente aquellos que han muerto en la soledad, para que el Señor se haya hecho presente en sus vidas, les perdone y les purifique, y les conceda la paz y el descanso junto a Él para toda la eternidad. Oremos unidos. Padre, escúchanos. Padre nuestro, que has revelado tu amor enviándonos a tu Hijo, para que los hombres se sientan llamados a la comunión de vida contigo. Acoge la oración de tus hijos y llena el mundo con la luz de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito
Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia, para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios de la alianza y de la paz, porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra, para constituirlo Padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú, en la etapa final de la historia, has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros, para redimirnos del pecado y de la muerte, y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino, como estado la libertad de tus hijos y como ley el precepto del amor. Por estos dones de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con gozo el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de todos los difuntos de esta pandemia del coronavirus, que han muerto en la soledad, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos con confianza la oración que salió de los mismos labios de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Como sabéis, no podemos darnos la paz físicamente, pero por lo menos un gesto con la cabeza, con la mano, un saludo, que sea símbolo de esa paz que nos deseamos
unos a otros desde el fondo de nuestro corazón. Pues démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Antes de comulgar, recordaros las normas de las autoridades sanitarias. Tenemos que guardar la distancia de seguridad y se comulga en la mano. Se comulga en la mano, se quitamos la mascarilla y comulgáis pues, delante del compañero que distribuye la comunión. Son las normas que tenemos que pues, asumir todos por la seguridad de todos también. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén.
Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues vamos a finalizar nuestra celebración bendiciendo los objetos religiosos que llevéis para vuestros familiares y amigos. Bendito seas, Señor, fuente y origen de todas las bendiciones, que promovéis siempre la piedad sincera de vuestros fieles. Por intercesión de la bienaventurada Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto, asiste benignamente a nuestros siervos y haz que, llevando consigo estos símbolos de fe y de piedad sobre los que invocamos vuestra bendición, se vayan transformando a imagen de vuestro Hijo, Él que es Dios, en unidad del Espíritu Santo. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre esos objetos religiosos y sobre aquellas personas a las que vayan destinadas. Amén. Pues terminamos cantando la salve a la Virgen, nuestra Madre. Pues en el nombre del Señor y con la intercesión de la Santísima Virgen podéis ir en paz. Salve Regina. A te clamar.